Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos el jueves, que fue el último día que nos vimos? ¿Qué vimos? Vimos el llamado de Mateo, este hombre descendiente de la tribu de Leví. Y nos preguntamos nosotros, ¿qué está haciendo este descendiente de la tribu de Leví sentado en el banquillo de los cobradores de impuestos, trabajando para Roma, en lugar de estar sirviendo a tiempo completo en el templo, enseñando y bendiciendo a los israelitas en las cosas de Dios? Este era el llamado para Mateo. Era un levita, era un sacerdote, tenía que estar sirviendo en el templo, fíjese. Y este sacerdote leví, también llamado Mateo, abandonó su llamado. Está sirviéndole al imperio romano, a los opresores del pueblo de Dios. Pero Jesús pasa por ahí y lo ve y le hace una sencilla invitación para que deje de servir al enemigo y comience a hacer lo que desde hacía mucho tiempo tenía él que estar haciendo. Jesús le dice: sígueme, regresa a casa, le está diciendo, sígueme. Y dice que se paró y le siguió, sin decir una palabra, se paró y le siguió, dice. Y ahora, si lo vemos al lado de nosotros, ese llamado no solamente fue para Mateo, ese llamado también está siendo para usted, si está viendo este video. También para usted es este llamado, para venir a experimentar una vida nueva, fíjese, al servicio del Señor. También nos habló del vino nuevo, que se debe echar en odres nuevos. Y el Señor está diciendo esto por los judíos, diciéndole: ustedes son los odres viejos, porque no tienen la capacidad de recibir el vino nuevo, porque se romperían, les está diciendo. Lo que ustedes necesitan es nacer de nuevo, ser una nueva persona. En odres, conviértanse, les está diciendo, en odres nuevos para entrar al reino de los cielos. Él quiere cambiar nuestras vidas. Fíjese, Él quiere que sigamos su instrucción, la instrucción que Él nos ha dejado en su palabra. Regresando a Marcos, el verso 23 dice: aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en día de reposo lo que no es lícito? Eso no es lo que dice la Torá. Pero ellos añadieron tantos mandamientos y por eso están argumentando esto. El verso 25 dice: pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban.
David comió del pan sagrado. La ley decía que solamente lo podían comer los sacerdotes, nadie más. Ese pan solamente los sacerdotes. Fíjese. Y eso está en primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 4, por si usted lo quiere leer. David le pide de comer al sacerdote. Y el sacerdote le dice, no tenemos nada aquí para comer, solamente los panes de la proposición, fíjese. Y entonces consulta a Dios y le da el pan. Y comen, fíjese. Porque la ley fue dada para el hombre, para que el hombre viva. Para eso fue dada la ley. Si el sacerdote no le hubiera dado el pan a David y a los hombres que iban con él, posiblemente hubieran muerto de hambre. Si hubiera cumplido la ley, fíjese, lo que decía el mandamiento, pero ellos hubieran muerto. Por un lado, estaba este mandamiento de que el pan sagrado solamente era para los sacerdotes, pero por otro lado también estaba el mandamiento que debemos de darle de comer al hambriento, fíjese. Y la vida toma precedencia sobre los mandamientos. Para salvar una vida, fíjese, se puede interrumpir el mandamiento con tal de preservar la vida de alguien. Eso está permitido. Así que los discípulos de Jesús tienen hambre y están cortando las espigas para comer el fruto de ahí. Pero los fariseos, como de costumbre, se están oponiendo a lo que ellos están haciendo. El verso 27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y fíjese que hay muchas interpretaciones en la ley judía de cómo guardar el día de reposo. Pero Jesús es el único que determina cómo se guarda el día de reposo y no el hombre. Dentro del judaísmo existen muchas interpretaciones y tradiciones, fíjese, de cómo observar el día de reposo según la ley oral, no la ley escrita, fíjese, porque estamos leyendo aquí en el verso 24 que dice que le están reclamando a Jesús, que sus discípulos están cortando espigas y eso no es lícito hacerlo en Shabbat, fíjese, pero eso no es lo que está escrito. Esto es según ellos, su ley oral. Ellos tienen esa ley donde ahí sí hay un montón de prohibiciones, fíjense, porque son mandamientos de hombres, mandamientos agregados, no es lo que dice la ley. Aquí termina el capítulo 2, pero empezamos el capítulo 3 y el verso 1 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y miren lo que dice aquí, y le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Ellos seguían a los discípulos y a Jesús, pero para hacerlos caer, para ver qué decía Jesús mal. Y ahí caerle encima, fíjese. ¿En base de qué lo acechaban? En base de la tradición oral. Habían dos posturas en aquel tiempo. La de un rabino llamado Gilel, y él era más flexible a la observancia del día de reposo. Gilel decía que se debía de hacer el bien en el día de reposo y dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no
el hombre por causa del sábado. Hillel decía que en Shabbat se debía de hacer el bien, porque la Torah fue entregada para dar vida. La Torah es vida. Y Shammai, el otro rabino, mucho más estricto, fíjese, con esto, en las leyes referentes al día de reposo, su postura era: si alguien está enfermo de gravedad en día de reposo, significa que Dios así lo quiso y así se debe de quedar, porque Dios así lo dispuso, fíjese. Y nadie podía decir lo contrario, era un hombre muy rígido. Y esto era motivo por lo que siempre estaban en contra de Jesús, porque dice que lo acechaban, fíjese, para destruirlo, dice lo que leímos. El verso 3 dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Qué le podían contestar? Imagínense, no hubo quien le respondiera. Y el verso 5 dice: entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada sana. Vemos que el Señor se enojó, fíjese, pero dice que también se entristeció de ver esa actitud legalista de ellos, ese corazón tan duro de no querer aceptar a Jesús. El 6 dice: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Los herodianos eran los judíos que estaban a favor del gobierno de Roma. Y dice que tomaron consejo para destruirlo, porque Jesús les estaba derribando los dogmas de ellos. El verso 7 dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores, de Tiro y Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, y grandes multitudes vinieron a él. Idumea es la región de Edom, de donde era Esaú, lo que actualmente hoy es Jordania. De ahí dice que lo siguieron multitudes. Los líderes religiosos de ese tiempo lo rechazan. No quieren nada con Jesús. Entonces Jesús se va para el mar, dice que para ahí se fue. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y esto fue una manera de que se cumpliese lo que está escrito en Isaías, que él tomó nuestras enfermedades, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Y cuando todos ahí caían sobre él. El verso 11 dice: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubrieran. ¿Se acuerda que la vez pasada dijimos que Jesús
no les permitía a los espíritus inmundos que hablaran, los callaba. Fíjese. Y si nos ponemos a pensar, no estaban diciendo nada malo, estaban diciendo la verdad. Fíjese. Entonces, ¿por qué no les permitía a los demonios que le hicieran publicidad? Porque no podemos nosotros usar medios impuros para proclamar lo puro. Dicho de otra manera, el reino de los cielos no funciona al querer hacer esas mezclas. No se puede mezclar lo santo con lo profano. Esto no es adecuado y por eso el Señor Jesús no les permitía hablar, los callaba cuando querían hablar. El verso 13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Llamó a 12, dice, para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. Miren, ¿por qué establecería a 12? Porque ¿cuál era la función que iban a tener estos 12? Los 12 apóstoles son los que van a gobernar a las 12 tribus de Israel. Y en Apocalipsis está escrito que se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por esa razón fueron 12. Y estamos viendo la razón principal del por qué llama a sus apóstoles. El llamado de ellos. Y también por qué nos llama a nosotros. Leyendo esto, ¿para qué nos está llamando a nosotros el Señor? Para que prediquemos su palabra. Aquí lo estamos leyendo. Está escrito, fíjese. Pensemos cuántos jóvenes nosotros conocemos que su vida no se han acercado al Señor Jesús. Fíjese. De cada 10 jóvenes y adultos, fíjese, ¿cuántos no han recibido el llamado? Los estudiosos dicen que cada 10, 9 no han recibido el llamado, fíjese. Pero por eso, dése cuenta, si usted está escuchando esta mañana, dése cuenta que esto le está confirmando a usted que el Señor lo ha llamado, que Él quiere que usted esté cerca de Él. Fíjese. Y debemos de tener claro, por una parte, que nosotros hemos sido creados no en serie, fíjese, sino somos una creación única. Nuestras huellas digitales lo dicen, no hay repetición ahí. Y ahora dice que con el iris del ojo, en los nuevos estudios que han hecho, demuestran de que fuimos creados diferentes, únicos. Entonces, de todos estos miles de millones de gentes, Dios decidió escogerlo a usted. Si está ya oyendo usted esta prédica, este estudio, la pregunta sería: ¿qué vio el Señor en usted que lo está llamando? ¿Qué vio en mí el Señor, que soy tan insignificante? ¿Qué es lo que el Señor vio? Que decidió llamarnos a que vengamos a servir a su reino. Lo tengo que dejar aquí porque el tiempo me ganó. Pero mañana vamos a seguir viendo lo que el Señor nos dice del por qué nos ha llamado a nosotros. Nos llamó para que prediquemos su palabra, la palabra que está escrita, para que haya luz en las naciones. Para eso nos llamó el Señor. Aquí lo dejamos, pero vamos a dar gracias a Dios
por las peticiones que Él nos ha hecho el favor de contestar, y las que están pendientes, yo le ruego que se una aquí conmigo y que me ayude a orar, para que Él nos escuche y nos conteste pronto. Muchas gracias, Señor. Nosotros bendecimos tu nombre y te agradecemos que estudiando tu palabra verso a verso, nos acerques a ti. Gracias por la instrucción de tu palabra, porque nos abres el entendimiento, Señor, para poder tener una vida libre, Padre. Y nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo, y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, Señor, rogándote de todo corazón que les quites el velo para que puedan decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo oro por mi Guatemala, Señor, y te ruego que ayudes a los líderes a que se acerquen a ti para que puedan gobernar a Guatemala con tu paz y tu justicia. También estamos orando por Kevin y te agradecemos por su vida. Bendícelo, Señor. Oramos por Marvin Aguirre Flores. Él es tu hijo, mi Señor, diagnosticado con cirrosis. Pero venimos a ti porque tú tienes la última palabra. Tócalo, Señor, sánalo. También el hermano Luis Maya, para que seas tú, Señor, quien guíe su vida. Toma tú el control, Señor, trayéndole paz a su corazón. Oro por la hermana Mercedes, para que seas tú, mi Señor, quien le mande a la persona indicada para que ella pueda rentar el estudio y esté tranquila sabiendo que tú tomaste el control de esto. También te rogamos que bendigas a Addison, esa jovencita que necesita liberación y está pidiendo ayuda. En tus manos la dejamos, Señor. Te pido por Gabriel. La mamá está rogando para que se aparte del vicio y pueda encontrar el camino para seguirte a ti. Y te pongo a Leslie, a esta muchachita, Señor, para que tú la toques y la sanes. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados, sánalo completamente, Señor. Pero también sana el matrimonio de sus padres. No permitas que el enemigo entre ahí, Señor. Por Javier Fernández, ayúdalo, Señor. Tú conoces su situación. Te pedimos protección para él, Padre amado. Y toca el corazón de Alicia, llenándola de tu paz. Haz un milagro ahí, Señor. Y ponemos entre tus manos a la hermana Angelita. Ayúdala con fortaleza y con salud. Ella es tu sierva, Padre. Por Dylan Morales, este jovencito con agua en el cerebro. Seguimos orando por él. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe, por sanidad para toda la familia, Señor. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y te rogamos por estas personas diagnosticadas con cáncer. Edgar, de 45 años, diagnosticado con cáncer y se encuentra solo en este país, Señor. Ayúdalo. Por Andrés, de 23 años, con 3 niños, Padre amado. Por Cecilia Moncayo, con leucemia, ten misericordia. Por Miguel Vides, de 45 años, diagnosticado con cáncer de próstata y cáncer de huesos, ten misericordia, Señor. Por Jennifer Menéndez, apiádate de ella. Por José, con cáncer de intestino. Por Irma Fábregas, pon tu mano sobre ella, Señor. Por Luis Miguel García, tócalo, Señor. Sánalo, Padre amado. Ayuda a esta familia. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. En tus manos la dejamos. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos, Señor, y te sirven con alegría. Especialmente ponemos a la hermana Zeneida y te suplicamos, Señor, que tú hagas un milagro en su cuerpo, Señor, sanándole toda molestia, Padre. Te lo suplicamos de todo corazón. Y por el grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y a los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Ellos son el futuro de la iglesia
Llámalos por nombre, Padre. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor. Te rogamos por un milagro en su cuerpo. Dale riñones nuevos, Señor. A la Raquelita, destápale las arterias. A la Carol, a la Susi, Señor. Mándales ángeles ministradores para que las cuiden y las defiendan. Por Audrey, sánala, Señor, es tu sierva. Por mi hijo Francisco te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, Padre. Que la cuiden y que la defiendan, Padre amado. Te suplicamos por su vida, mi Dios. Y que les recuerden lo que aprendió de niña para que no se salga del camino. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, para que puedan entrar y cenar contigo, Señor. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, enséñale por las noches, Señor, aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, bendícelos y no permitas que el enemigo ponga sus manos sucias ahí. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna, porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.